Muy buen día. Estamos de plácemes el día de hoy, iniciando nuestro podcast que tendrá una periodicidad quincenal. Y bueno, estamos con unos padrinos de primer nivel en este primer podcast. Tenemos dos invitados que voy a presentar. La doctora Alba Marina Cotes, que nos visita desde Colombia, y el doctor Eduardo del Castillo Simón, que es socio de Crecia, pero especialista también en el tema que tocaremos hoy. Bien, rápidamente les comento que CRECIAP es el Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida. Somos una asociación civil y nuestro interés principal es difundir las buenas prácticas para que tengamos una agricultura sostenible, productiva y rentable. El día de hoy el tema es interesantísimo, es la microbiología en la agricultura. La doctora Alba Marina Cotes es ingeniero químico biólogo, con maestría y doctorado en temas de microbiología en la agricultura. El doctor Eduardo del Castillo Simón, también con doctorado en química agrícola, y tiene una empresa que se llama Alta Tecnología Agrotécnica, donde también maneja microorganismos benéficos. Y bueno, pues tendremos un tema interesantísimo. Quiero también dar las gracias a nuestro patrocinador, a la empresa Ingeagro, que al final nos hará una breve descripción de sus actividades profesionales. Bien, iniciamos, doctora Alba, gracias por haber aceptado esta invitación y platícanos un poquito cuál es el panorama de la microbiología en la agricultura. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Ingeagro y a Crecia por esta maravillosa oportunidad y por poder compartir con ustedes una de mis pasiones, que son los microorganismos en la agricultura, pero en la vida. Yo considero que hay vida en el planeta y lo van a ver en la presentación que haré gracias a los microorganismos. No solamente en la agricultura, sino en la salud humana, en todos los campos que existen para el desarrollo del planeta Tierra. Si no hubieran microorganismos, seguramente sería la Tierra un gran basurero, porque no habría una degradación de muchas cosas que producimos. Entonces, para mí es absolutamente central el rol, no solamente en la fertilización, en el manejo de las plagas, en la salud del suelo como un todo, porque el suelo es un recurso vivo, es un ecosistema vital, y eso lo dan en gran medida los microorganismos que se encuentran allí. Y creo que una gran meta que deberíamos tener todos es cuidar ese recurso vital que es el suelo, que entendamos que no es un sustrato inerte, sino es un ecosistema vivo. Qué interesante, pero fíjate que me llama la atención que casi siempre que escuchamos hablar de bacterias, de hongos, como que lo relacionamos con cosas negativas. ¿Será ese un obstáculo para poder iniciar con el uso benéfico de estos productos, doctor Eduardo del Castillo? Bueno, uno de los principales problemas en la información es que se asocian los microorganismos como patógenos, no como ayudantes. Y se deja de, digamos, para un lado, que los microorganismos en realidad son los transportadores y asociadores de los nutrientes y de los estímulos para una autoprotección de las plantas y los animales. Perfecto, qué interesante. Esto quiere decir que, bueno, hay buenos y hay malos. Desde luego, hay buenos y hay malos. Ok. Ahora, una pregunta, doctora Alba Marina. La agricultura convencional que hemos venido manejando ha sido, vamos a decir, de alguna manera se acopla con la vida de los microorganismos o ha perjudicado la vida de los microorganismos en el suelo. Primero que todo, tengo que decir que los microorganismos benéficos son muchísimos más que los microorganismos que pueden causar problemas a la salud vegetal o a la salud humana. Entonces, si entendemos eso, tenemos que cuidarlos. Y desafortunadamente, el uso exagerado e indiscriminado de agroquímicos, no solamente plaguicidas químicos, sino también fertilizantes, perturba ese equilibrio
y por supuesto eso va en detrimento de la salud vegetal y de la productividad. Por ejemplo, las semillas son un reservorio originalmente muy rico en microorganismos, pero si las semillas están tratadas con agroquímicos, ya muchos de esos microorganismos benéficos que venían desde el campo ya no están. O hay plantas que albergan en su interior microorganismos que son endófitos, se llaman, y que ayudan a que la planta tolere más el estrés biótico de plagas, patógenos, insectos plaga, patógenos, pero también abiótico, la sequía, las altas temperaturas. Entonces, cuando usamos con el uso de agroquímicos, estamos perturbando ese equilibrio. Okay. Doctor Eduardo, ¿existen ya productos normalizados, vamos a llamarle, o ya de uso comercial para la agricultura, o sigue siendo algo todavía experimental? No, de hecho, ya se está dando un gran giro a nivel mundial hacia la erradicación de los agroquímicos tóxicos y los que disminuyen las poblaciones específicas de los microorganismos. Entonces, hoy en día las legislaciones de todos los países están tomando un turno para disminuir el uso de los productos sintéticos y, digamos, iniciar una revolución en cuanto a la producción de microorganismos benéficos que puedan ayudarnos de alguna manera, no tan solo a mejorar las cosechas, sino también a mejorar el medio ambiente. Okay. Quiere decir que no es solo una tendencia, una moda, una forma diferente de producir, sino de alguna manera se está convirtiendo en una necesidad imperiosa porque hemos degradado a tal grado los suelos con el uso indiscriminado de químicos que es imperativo, vamos a decirlo así, utilizar estos recursos. En este momento es imperativo porque le hemos causado mucho daño al medio ambiente, pero si vemos el pasado del uso de microorganismos, tenemos que hablar que masivamente, a principios del siglo pasado, ya hay ejemplos de millones de hectáreas tratadas, por ejemplo, en lo que era la antigua Unión Soviética, con resultados sorprendentes. Sin embargo, pues estas eran tecnologías que no estaban posicionadas, y cuando vino la Revolución Verde, obviamente el uso de agroquímicos se impuso porque se vio una necesidad de aumentar la productividad, los rendimientos, y se establecieron los programas de uso casi que calendario de los agroquímicos. Pero esto hoy es una necesidad imperiosa porque tenemos la guerra en Ucrania, el aumento de los costos de los fertilizantes, la salida del mercado de muchos plaguicidas químicos y la necesidad de introducir alternativas. Pero estamos hablando masivamente por ejemplo, en los años 30, 1930-35, ya en la antigua Unión Soviética se usaban en millones de hectáreas. Muy bien. Doctor, en tu experiencia, ¿cuál es el principal obstáculo para que los agricultores adopten estas nuevas formas de nutrir y proteger las plantas? Bueno, el principal obstáculo que yo percibo es la baja escolaridad del medio agrícola, ya que si no tienes los conocimientos, pues muchas veces piensan que es como un timo, ya que con pequeñas dosis se logran grandes resultados. Okay. Pero uno de los problemas que veo yo es que somos una sociedad que tiene un pensamiento a vida corta. Si pensamos en tiempos mucho más largos, deberíamos de hacer un cambio radical para llegar a esos tiempos con mucho mejores opciones de clima y de productividad. Claro, sí. Por ejemplo, mi especialidad es la parte del análisis financiero, y en el pasado pues muy poco valorábamos la parte ambiental, o sea, las consecuencias de las prácticas de cultivo que se hacían. Y creo que ahora es importante tomar en cuenta la parte ambiental. ¿Cómo queda mi suelo después de un cultivo? ¿Mejor o peor? Y en ese sentido tiene un valor o un detrimento y tiene que también tomarse en cuenta como un indicador financiero.
a largo plazo, pues, o sea que... Sí. Bueno, es muy importante también que se piense el suelo y la materia orgánica como un activo Así es. de De hecho lo es. la productividad. De hecho lo es. Y se ha utilizado muy poco la incorporación de insumos, sobre todo, por ejemplo, de plantas protectoras del suelo, Okay. que pudieran restar muchas de las actividades mecánicas que nosotros realizamos y que nos ayudarían también a que florezcan determinadas comunidades de microorganismos que nos ayudarán en el siguiente cultivo. Correcto. Quiere decir que no es solamente adicionar los microorganismos, sino tener buenas prácticas para darles las condiciones y se puedan desarrollar adecuadamente. Doctora, ¿qué futuro le ves en tu país? ¿Cómo vamos? Y vamos a le preguntamos al doctor aquí en México. ¿Cómo ves el panorama en cuanto a que se vaya incorporando esas tecnologías en la agricultura? Colombia tiene una larga historia en el uso y desarrollo de productos a partir de microorganismos. De hecho, fue el primer país de la región en tener una reglamentación específica para registro, y me estoy refiriendo a inicios de los años 90. Y desde los años 80 realmente se está trabajando muchísimo, pero no tener resultados y desarrollo, eso se ha tenido, pero el mercado estuvo siempre en poder de los agroquímicos, entonces la porción es pequeña. Nosotros somos un país de vocación agrícola. Hoy, con las restricciones que se tienen para exportar, por ejemplo, ya muchos sectores están requiriendo el uso de microorganismos, pues para tener mayor aceptación en el mercado, para que lo que consumamos internamente sea de mejor calidad, pero también para reducir costos de producción ahora que los fertilizantes, por ejemplo, están tan costosos. Entonces es un momento en que el gobierno está fomentando. Hay de hecho una campaña que se llama Consumo Bioinsumo, con el ánimo de promover en la aplicación masiva ya de microorganismos para la agricultura. Correcto. Doctor Eduardo, ¿y en México tú cómo ves el panorama? Bueno, aquí veo que los gobiernos han tratado de darle un auge a la utilización de productos biológicos. Desafortunadamente, la asesoría que se le ha dado al gobierno ha sido, pues, no muy buena, ya que en ningún momento toman en cuenta la trazabilidad. Entonces, cuando se produce sin trazabilidad, pues puede ser excelente o puede ser un peligro. Ok. Esto quiere decir que hay producción artesanal, vamos a decirle así, sin muchos protocolos y esto. Y eso Correcto. también afecta porque en ocasiones perjudica el uso de los mismos por haber un mal proceso, y entonces la gente puede desconfiar. Sí, bueno, los éxitos normalmente no llevan mucha información, no se cacarean tan rápidamente, Sí. mientras que los fracasos pues, se mueven a la velocidad de la luz. Sí, claro. Entonces, Y luego se satanizan, a veces se exageran. hay mucha exageración y muy poca Y información. también a veces se pisan callos, pues, ¿verdad? O sea, los intereses de algunas otras industrias se ven afectados y pues son los primeros que pueden denigrar algún producto. Muy bien. ¿Qué en el plan de investigación, hacia dónde va la biotecnología en esta área? Lo primero es entender que la naturaleza es compleja, que frecuentemente los microorganismos no están solos. Entonces, muchas de las tendencias actuales están relacionadas con el uso de consorcios microbianos, entendiendo la complejidad que hay, que no es uno solo, sino unos consorcios que puedan tener una actividad y una mayor estabilidad en el ambiente. Con los estudios que se hicieron sobre el microbioma humano, que revolucionó
la biotecnología y nos hizo entender que somos más células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas. En realidad son 10 veces más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo, y a él le debemos la salud. Hacia los microorganismos también ha habido un énfasis en el estudio de esos microbiomas, no solamente esos microorganismos cultivables, sino los no cultivables que cumplen un rol benéfico. Entonces mucho se habla ahora de ingeniería de consorcios microbianos, de ingeniería de microbiomas, de ingeniería de la rizósfera, para estimular a la planta para que reclute esos microorganismos benéficos, al punto de que hoy ya, cuando se habla de mejoramiento genético, ya no solamente se habla de los genes de la planta, sino de los genes de la planta y sus microorganismos conexos, que son los que le van a dar justamente unos atributos especiales. Entonces, está girando mucho hacia entender que el sistema es complejo, que debemos de tener una mentalidad más holística. Hemos sido muy simplistas siempre. 1 más 1 son 2, y en el tema de la microbiología 1 más 1 puede ser 25. Sí. Entonces, entender esa complejidad, pero eso también quiere decir que es intensivo en conocimiento y que hay que saberlos usar, porque si se usan adecuadamente son muy buenos, pero si simplemente la gente cree que es tomar un producto o un hongo, así se llame, benéfico en su nombre, pero que es caso específico, se llama cepa específica, así como yo soy Alba Marina Cotes y ustedes tienen un nombre diferente y tenemos comportamientos diferentes, en el mismo grupo también hay unos que no lo son, y por eso hay que tener también mucho cuidado y mucho conocimiento que respalde cualquier desarrollo de un bioproducto. Correcto. Doctor Eduardo del Castillo, ¿qué tan importante es el diagnóstico de un suelo para poder después aplicar algún producto de este tipo? Bueno, ese es un tema un poco complejo, pero hoy en día se puede mapear el suelo a través de muestras de suelo y sacar el DNA del suelo, y nos dará una idea bastante abierta de el grupo de microorganismos que son los que gobiernan ese suelo. Y aparte, la cantidad, teniendo los primers adecuados, se puede determinar la concentración de los patógenos específicos del cultivo que se va a realizar. Y de esa manera podemos prevenir, sin uso de agroquímicos, sino simplemente con manejo, que no se presenten los problemas fitopatogénicos que normalmente se irían a presentar en ese suelo. Y se puede estar monitoreando con el laboratorio, pues Desde luego se debe de seguir la evolución tanto de patógenos como de benéficos. Así es. Qué interesante. Y tengo entendido que están en una alianza con varias empresas y CRECIAP montando un laboratorio de diagnóstico fitopatológico. Así es, se está obteniendo todos los materiales y sobre todo haciendo un catálogo de los genomas de cada uno de los microorganismos que de alguna manera son, corregibles con control biológico y que no tienen un control químico, sobre todo porque el control químico ya fue desahuciado por las autoridades de otros países a los que se exportan. Okay. Entonces, de esa manera, si no se controla, vamos a tener un problema fitosanitario muy fuerte en el cual no se podrá exportar. Muy bien, pues qué interesante y muchas gracias a ambos por su experiencia y sabiduría en este tema. Y bueno, de nuevo quiero agradecer a nuestro patrocinador Ingeagro, especialista en la fabricación de infraestructura para agricultura protegida y en la fabricación de maquinaria agrícola a la medida de las necesidades. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro primer podcast y no me queda más que comprometer a la doctora a que siga siendo aliada del CRECIAP, y aunque esté por allá en Colombia, podamos seguirnos comunicando y interactuando en estos temas tan interesantes, y agradecer mucho al doctor Eduardo del Castillo, que también es socio de CRECIAP,
y tiene su empresa Altotecnología Agrotécnica especializada en estos temas. Pues por el día de hoy fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ingeniería para el Campo Agropecuario de Occidente nace en el estado de Jalisco con el objetivo de proveer al campo mexicano de innovadoras soluciones para la agricultura protegida, así como resolver problemas de maquinaria y equipos para la agricultura tradicional. Le ofrecemos una amplia línea de invernaderos y macrotúneles que se adaptan a las necesidades específicas de cada productor, tomando en cuenta sus niveles de inversión, el tamaño y tipo de terreno, el cultivo a producir y el clima que prevalece en su región. Somos la única empresa que le ofrece el servicio de diseño de proyectos a la medida que resolverán sus necesidades de producción a costos accesibles. En nuestra planta de fabricación contamos con el personal capacitado, la maquinaria y materiales de alta calidad para que usted obtenga la mayor funcionalidad, desempeño y durabilidad en sus estructuras. Todos nuestros procesos son supervisados hasta el último detalle por nuestro equipo de ingenieros, quienes se encargarán que sus pedidos se fabriquen cumpliendo los parámetros de calidad que nos han permitido posicionarnos como una excelente alternativa en el mercado. Para garantizar la mayor capacidad de carga de sus cultivos y la resistencia a condiciones climáticas adversas, utilizamos calibres más gruesos en postes centrales y perimetrales. Además, utilizamos tornillería galvanizada de alta resistencia. Somos pioneros en la utilización del anillo perimetral de concreto bajo tierra para brindarle mayor resistencia a vientos, mayor soporte de carga y mayor durabilidad a toda su estructura. En Ingeagro, estamos seguros de que usted podrá encontrar la mejor solución para su tipo de cultivo y tamaño de terreno. Contáctenos para que nuestro equipo de trabajo le brinde la asesoría necesaria para que obtenga el mayor costo-beneficio en su inversión.